El gótico fue un movimiento artístico que se desarrolló en Europa occidental durante la Edad Media, en la península ibérica entre los siglos XII y XVI. Se caracteriza por su verticalidad, su luminosidad y la rica ornamentación de sus tallas. El momento de auge en Castilla fue durante el siglo XIII. En ese momento, el trabajo se centró en las catedrales de León y de Burgos, que no solo ocupaban un lugar clave en el Camino de Santiago, sino que ambas ciudades se vieron favorecidas por el patrocinio del monarca. Centrándonos en la Catedral de Burgos, se propone el trabajo de un maestro francés conocedor de las construcciones góticas de Amiens y Reims. La historiografía aceptó esta presencia y no solo eso, sino que se le adjudicaron la autoría de las primeras trazas y el comienzo de los trabajos en la ciudad de Burgos, en concreto la renovación de la primitiva iglesia románica de la ciudad. Fue el obispo Mauricio el principal promotor de la obra, que, enviado por doña Berenguela, en busca de la futura mujer del monarca, atravesó Francia en dirección a tierras germanas. Durante la travesía conoció las más importantes catedrales góticas y se familiarizó con este nuevo estilo. Por otro lado, numerosos nobles y miembros de alta sociedad de Burgos y de otras regiones castellanas realizaron donaciones y contribuciones económicas para la construcción de la catedral. Esto servía como forma de dar a conocer su riqueza y poder, así como una manera de obtener beneficios espirituales. El proceso de construcción de la catedral estuvo dilatado en el tiempo, pues fueron sumando varias intervenciones a lo largo de la historia. Además, no ha quedado exenta de modernas restauraciones. El arte gótico, según Michael Camille, fue, es y seguirá siendo una manera de atraer espectadores. Es una producción visual constituida para contener información dirigida a aquellos que sabían leerla. Hay que tener en cuenta que la visión medieval no es la misma que en la actualidad. Para entenderlo, hay que comprender su historia. En esta época, el espacio no era como se entendió durante el arte moderno, sino que hacía referencia a la extensión y se comprende como un aprendizaje tangible y capaz de medirse. A lo largo de los programas iconográficos de las portadas bajo medievales de la catedral burgalesa se ven temas cristológicos, en donde la figura de Cristo es ensalzada. Tanto en la portada del Sarmental como en la de la Coronería aparecen dos representaciones diferentes del juicio final. Este motivo es similar a un mensaje de advertencia y exhortación que sirve como recordatorio para el fiel, pues deben vivir de acuerdo a los principios del cristianismo y prepararse para el juicio divino. Además, es relevante cómo insta a los espectadores a reflexionar sobre sus acciones y buscar la redención. Por otra parte, simboliza la creencia en la justicia absoluta de Dios y en su capacidad de discernir entre el bien y el mal. El juicio final es un hecho que tendrá lugar al final de los tiempos, según la fe cristiana. Cómo va a ser y cuándo es una incógnita que no resuelven los textos bíblicos. Su desarrollo, tal y como era entendido en la Edad Media, era dividido en 5 actos. Sin embargo, en estos ejemplos no se suceden de esta manera, sino que mezclan unas imágenes con otras, pero siempre tomando el esquema francés, del que fueron surgiendo variantes en donde se incluyen toponimias de la ciudad, cuya aparición se asocia al contexto histórico de la ciudad. En la portada del Sarmental se ve a Cristo presidiendo el juicio, acompañado de los 4 evangelistas en su forma de tetramorfos. Este es un motivo que se va a mostrar de manera unificada a lo largo de toda la Edad Media. Ofrece una expresión que no había sido dada anteriormente en el arte románico. Estamos hablando de la idea que debían concebir los cristianos. Sin embargo, lo más relevante del actual acceso a la catedral es la novedosa interpretación de las artes liberales en las arquivoltas. Esta representación está estrechamente ligada con la audiencia a la que va dedicada, maestros y estudiantes de la escuela catedralicia. En ella se ve la representación de la renovación de la música polifónica. Por otro lado, durante el siglo XII muchas catedrales sustituyeron el habitual parteluz con figura mariana o cristológica por efigies episcopales. En el Sarmental encontramos una figura eclesiástica sobre una peana. En un primer momento se ha identificado como el obispo Mauricio. Sin embargo, resulta más coherente atribuir la talla a San Nicolás, que ya poseía un altar en la precedente iglesia románica y, en la gótica, tiene una capilla. Además, San Nicolás es el patrón de la escuela catedralicia de Burgos. Esta iconografía fue el resultado de la necesidad de ajustarse a la realidad,
siendo esencial una solución didáctica enfocada a los alumnos. Este contexto contrasta con la portada de la coronería, en donde se muestra un programa completamente temporal. El juicio final que se representa está asociado al Evangelio según San Mateo, que comenzó a tomar popularidad a lo largo del siglo XII. En ella, la Majestas es reemplazada por Cristo de la Pasión. En esta representación se sobresalta el carácter humanista y el sacrificio de Cristo, que quedaba en un segundo plano en la primera portada. Es una escena mucho más afable. Por esta puerta entraban los habitantes del barrio de la Coronería y de los barrios altos, es decir, personas del pueblo ajenas a la secularización. Además, servía como acceso para los peregrinos del Camino de Santiago que provenían del Camino francés, que entraban a la ciudad por la Puerta de San Juan. La portada del claustro alto es similar a la del Sarmental, pues fue realizada cuando las anteriores ya estaban construidas. Se sigue con el mismo tema, pero en este caso mostrando una escena elemental en el ciclo de la vida de Cristo: el bautismo, momento en el que empieza la vida pública de Jesús. En ella se ve la humanidad que ya empezaba a intuirse en la portada de la coronería y que dista de la del Sarmental. Supone un anuncio de la llegada de Cristo como Hijo de Dios, la representación de la esperanza y la salvación. Se presenta la parte más terrenal de lo divino, que no solo se muestra en el tímpano con el bautismo, sino que la composición se complementa con las arquivoltas y las jambas con una doble anunciación. En las jambas se ven dos escenas diferentes. Por un lado, a la derecha aparecen David e Isaías como profetas de la Encarnación. Y a la izquierda está la Anunciación, protagonizada por el arcángel que empuña un cetro en lugar de filacteria, y la Virgen que escucha la buena nueva con actitud pensativa y complacida. La narración continúa en las arquivoltas, en donde se sigue el tema de la infancia de Cristo. Esta portada supone un paso entre el ámbito sacro y el sagrado. Por ella se pasaba del templo hacia el claustro, que era un lugar de descanso y convivencia para los monjes. Es por ello por lo que esta iconografía resulta más atractiva y cargada de simbolismo. Esto es solo un ejemplo de que presenciar el arte gótico como la materialización de la experiencia visual de la Baja Edad Media es tan solo una manera de mostrar un panorama de más de 400 años de producción visual. Las escenas talladas en la piedra que enriquecen la experiencia del fiel sirvieron como medio de comunicación con el creyente, suponiendo un compendio de mensajes morales y educativos, cargados de teología que no solo eran accesibles para el clero. Se ha visto cómo el impacto visual era clave para el desarrollo de la ciudad y cómo hubo una simbiosis entre la urbe y el edificio. En palabras del catedrático Henry Kertsch, estamos ante una especie de arquitectura espectáculo.